Bienvenidos a lección 13. A veces los cristianos no se llevan bien. Filipenses 4, 1 a 3. Un momentito. Espero no estarle causando una conmoción cuando le digo que los cristianos, incluso los cristianos buenos, no siempre se llevan bien. Donde haya luces, habrá bichos. Donde haya perros, habrá pulgas. Donde haya seres humanos, habrá malentendidos y diferencias de opinión. Aun si tales seres humanos son cristianos, aun si son cristianos buenos. La pregunta no es qué debemos hacer si los cristianos tienen desacuerdos, sino qué debemos hacer cuando los cristianos tienen desacuerdos. Este estudio gira en torno a dos hermanas de la iglesia de Filipos que no se estaban llevando bien. Anteriormente, Pablo recalcó la importancia de que los hermanos de Filipos estuvieron unidos. Algunos creen que estas extorsiones generales estaban conduciendo a este caso específico de falta de unidad. Haya sido así o no, lo cierto es que los primeros 3 versículos del capítulo 4 destacan la importancia de vivir en armonía con las iguales cristianas. El modo como Pablo manejó esta situación puede ayudarnos a saber qué hacer cuando los hermanos y las hermanas se separan. Un sincero elogio. En primer lugar, Pablo estableció una atmósfera positiva. Dio seguridad de su amor a los cristianos de Filipos, a todos los cristianos, incluyendo a las hermanas con problemas. Antes de dar un mandamiento, dio un elogio, diciendo, así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. No hay versículo de la Biblia que esté más lleno de calor y de afecto. Hermanos, ellos eran hermanos y hermanas de Pablo. Todos formaban parte de una sola familia, con un solo padre. Amados, eran amados hermanos y hermanas de Pablo. La palabra griega que se traduce por amados, una forma de agapetos, procede de la palabra especial por amor, agape. Dios usó esta palabra para referirse a su Hijo, para enfatizar cuánto amaba él a estos hermanos. Pablo usó el término de veces. Deseados. Eran sus deseados y amados hermanos y hermanas. La palabra griega que se traduce por deseados, una forma de griego epithestos, se usó para describir el anhelo de Epafrodito por volver a casa. Pablo sentía nostalgia por no ver a sus amigos de Filipos. Gozo y corona mía eran sus deseados y amados hermanos y hermanas que hacían sonreír su rostro y engorjecer su corazón. Eran su gozo. El solo hecho de pensar en ellos le producía felicidad. También eran su corona. Los consideraba una corona de logro de su vida. La palabra griega se usa aquí, Stefanos, se refiere a una corona de victoria y celebración. Una palabra griega diferente, diadem, se refiere a una corona de gobierno. ¿Desea usted ayudar a dos cristianos a reconciliarse? No comience señalando las diferencias de ellos. Comience afirmando que usted se preocupa
realmente se preocupa por ellos. Para influenciar sus voluntades, debe primero tocar sus corazones. Confortación sensible, 4:2-3. La iglesia filipense era la corona de Pablo, su laurel de victoria, pero había una espina en esa corona. Dos hermanas que tenían un serio desacuerdo. El apóstol enfrentó el problema con su acostumbrada franqueza. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Sintique puede significar afortunada, mientras que Evodia puede significar próspera. Desafortunadamente, en ese momento, ambas estaban al borde de la ruina espiritual. Sintique también puede significar afable, mientras que Evodia puede significar agradable aroma. En ese momento, no obstante, lo menos que había en ellos era afabilidad y estaban propagando el desagradable aroma de la discordia. Lo segundo que Pablo hizo fue confrontar el problema. Por lo general, no basta con solo poner los brazos sobre los amigos disgustados y decirles que los ama. También debe amenarlos a superar sus diferencias. El aspecto positivo. ¿Quiénes eran Evodia y Sintique? No lo sabemos. Algunos han tratado de hacer que las dos mujeres representen dos facciones de la iglesia filipense, una judía y otra gentil, pero no hay razón para creer que fueran otra cosa más que dos personas que no se estaban llevando bien. Viendo el aspecto positivo, esto es lo que sabemos acerca de ellos. Pablo se refirió a ellas con términos afectuosos, pues estas mujeres habían combatido juntamente con él en el Evangelio. La expresión combatieron juntamente conmigo, que es traducción de las dos palabras griegas, sun esteslen, moi, que significan precisamente eso, ha hecho que algunos lleguen a la conclusión de que estas mujeres habían predicado públicamente junto a Pablo. Esto haría que el apóstol contradijera lo que escribió en otros versículos acerca de la necesidad de que las mujeres guarden silencio en los servicios de adoración en público. Pero Evodia y Sintique pudieron haber combatido juntamente con Pablo en el Evangelio de muchas otras maneras que no tenían que ver con predicar. En el capítulo 1, Pablo habló de la comunión, participación en el Evangelio de los filipenses. Desde el primer día hasta ahora, versículo 5, énfasis nuestro. Se trata de una referencia al sostenimiento financiero de Pablo, no a la predicación del Evangelio junto a él. En el mismo capítulo, Pablo instó a todos los miembros de la iglesia filipenses a estar firmes, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Difícilmente se puede concluir a partir de este pasaje que el apóstol estaba mandando a todos los miembros de la congregación a desempeñarse como los que proclaman en público. No todos los hombres tienen el talento para predicar. La mayoría de los predicadores pueden hablar con cariño acerca de mujeres que no predicaban, pero que eran partícipes con ellos de sus luchas en la causa del Evangelio. Yo comenzaría con mi madre y mi esposa y luego alargaría la lista con un ejército de mujeres fieles que me han animado y me han ayudado de diferentes maneras. Las mujeres
propagar el evangelio de muchas maneras que no tienen que ver con estar detrás de un púlpito, maneras que incluyen enseñar la palabra en situaciones más privadas. Desde el comienzo de la iglesia en Filipos, las mujeres habían jugado un importante papel. Los primeros convertidos fueron una mujer y la casa de ella. Esta mujer, Lidia, abrió enseguida a las puertas de su casa a Pablo y a los acompañantes de este, y aquella casa se convirtió en el lugar de reuniones de la iglesia. No hay duda de que el ejemplo de ella inspiró a otras mujeres de la congregación a participar en la obra del Señor. Otro aspecto positivo acerca de Evodia y Síntique que se da en el texto es que los nombres de ellas estaban en el libro de la vida del Cordero. Cuando Pablo dijo de las dos mujeres que ellas habían combatido juntamente con él, se acordó de otros que habían trabajado juntamente con él. Así añadió las palabras con Clemente también. Algunos han identificado a este Clemente como el muy conocido Clemente de Roma, que se menciona en los primeros anales no inspirados primitivos, pero no hay prueba histórica para ello. Este Clemente era probablemente un miembro de la iglesia de Filipos que había ayudado a Pablo. La mención de Clemente hizo que el apóstol recordara a otros siervos fieles de Dios. Antes de arriesgarse a dejar a algunos por fuera, incluyó esta frase: y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. El libro de la vida es el registro celestial de los fieles. Pueden que usted y yo no conozcamos los nombres de aquellos en quienes estaba pensando Pablo, pero el Señor sí los conoce. Esos nombres están en su libro. La implicación es que los nombres de Evodia y de Síntique se encontraban dentro de los que se enumeraban en el registro, dentro de los que se enumeraban en el registro celestial. Aquí es Rolando. Esto debería haber proporcionado múltiples motivaciones para que las dos hermanas superaran sus diferencias. Uno, en comparación con tener sus nombres en el libro de la vida, los problemas personales de ellas eran insignificantes. Segundo, en vista de que los dos estaban destinados a ir al cielo, donde solo la armonía imperará, no deberían llevarse bien sobre la tierra. Y tres, ellas debían haber entendido que sus nombres no estaban escritos con tinta indeleble. Esto es que los nombres de ellas podían ser borrados del libro de la vida si no acataban el mandamiento de Pablo. El aspecto negativo. En las vidas de Evodia y de Síntique había un aspecto positivo, pero tristemente la razón por la que se les recuerda es que no se podían llevar bien. Esa característica de sus vidas amenazaba con contrarrestar todo el bien que habían hecho. He tratado de ponerme en el lugar de ellas. Qué humillante debió de haber sido oír los nombres de ellas mencionadas en una carta que había de leerse en público a la congregación entera. ¿No cree usted que les avergonzaría saber que la gente alrededor del mundo todavía está leyendo acerca del problema de ellas? La situación de ellas ha hecho que me pregunte: ¿qué tal si se escribiera en renglón acerca de mi vida
un renglón de todavía si estuviera leyendo dentro de mí 2000 años. ¿Qué diría tal renglón? Qué triste sería si tuviera que decir no pudo llevarse bien con los demás. ¿Por qué fue Pablo tan específico en relación con las dos mujeres y el desacuerdo de ellas? No parece que el propósito haya sido avergonzar a sus antiguos colaboradores. Es probable que los hiciera porque sabía que los problemas entre dos miembros de la iglesia pueden propagarse a dos más, luego a cuatro más, hasta que infecta a una congregación entera. Lo he visto suceder, tal vez usted también lo haya visto. Un problema entre dos cristianos necesita resolverse de inmediato antes de que se multiplique. ¿Sobre qué era el desacuerdo entre Evodia y Syntyche? Es casi seguro que no tenía que ver con asuntos doctrinales. Algunos autores usan Filipenses 4, 2 y 3 para enseñar que se deben hacer concesiones en cuanto a asuntos doctrinales. Pero Pablo mandó a los filipenses permanecer asiduos de la palabra de vida. Cuando Pablo trataba problemas doctrinales, él por lo general especificaba qué problema era y cómo los implicados estaban en el error. No Evodia y Syntyche probablemente tenían un choque de personalidades. Hay celosos obreros del Señor que a menudo tienen opiniones muy firmes acerca de cómo deben hacerse las cosas. Ponga usted a dos de esos obreros juntos y los desacuerdos inevitablemente se suscitarán. En mis 50 y más años de predicar, he visto muchos demasiados conflictos de la iglesia. Por cada desacuerdo sobre asuntos doctrinales, ha habido un centenar relacionado con diferencias de opinión. Una conciliación satisfactoria. Hemos hablado en general acerca del problema entre las dos hermanas de Filipos. Es el momento de estudiar más detenidamente ahora cómo manejó Pablo una situación potencialmente explosiva. Ya hemos hecho notar que él comenzó con un elogio y que no dudó en confrontar a los dos hermanos. Agreguemos a las interiores ideas. Hizo algo actuando de inmediato. Pablo hizo algo, no pasó por alto la situación esperando que desapareciera por sí sola. Aparentemente hizo algo tan pronto se enteró de que había un problema. No se demoró hasta el punto de que la congregación tomara partidos. Permaneció neutral, pero preocupado. No tomó partido con ninguna de las mujeres. Usó la misma palabra por cada una de ellas. Ruego a Evodia y ruego a Syntyche. En este contexto, ruego del griego parakalo significa llamar al lado de, rogar, suplicar, instar, implorar. Es posible que una de estas dos mujeres era más culpable de la otra por la desvenencia. Así sucede a menudo. No obstante, las dos eran culpables en cierta medida. Cuando mi hermano y yo éramos niños, a veces peleábamos, como pelean los hermanos. Cuando nuestra madre aparecía, como siempre aparecía, los dos protestábamos diciendo, pero fue él quien comenzó. Nuestra madre no trataba de determinar cuál de los dos era más culpable. Sencillamente decía, se necesitan dos para que haya una pelea y los dos sufríamos las consecuencias.
Cuando dos cristianos tienen roces, la Biblia enseña que los dos han de dar el primer paso hacia la reconciliación. Al que cree que ha sido agraviado, se le manda ir a su hermano. Al que es acusado de causar el agravio, también se le manda ir a su hermano. Ninguno de los dos tiene derecho de decir, es él quien tiene que venir a mí. Instó a la unidad con firmeza. Pablo recalcó la importancia de superar las diferencias. Rogó a las dos mujeres que vivieran en armonía. Qué agradable es oír voces que armonizan y qué desagradable es oír voces discordantes. La expresión que sean de un mismo sentir es traducción de palabras que significan pensar, griego, phronein, lo mismo, to alto. Una frase parecida de dos se tradujo por sintiendo lo mismo. La expresión que sean de un mismo se encuentra en el modo imperativo, como se encuentra la mayoría de las instrucciones de Pablo en 4:1 a 9. Vivir juntos en armonía no es una opción para los cristianos, es un mandamiento que Dios ha dado. A veces los cristianos creen que los malentendidos entre ellos son cosas con las que nadie más tiene que ver. Sin embargo, los problemas dentro de la congregación son cosas con las que todos los miembros tienen que ver. Los desacuerdos no solo dañan a los que los tienen, sino que también dan a otros una mala impresión de la iglesia y ahuyenten a los incrédulos. El Señor desea que nosotros vivamos en paz unos con otros. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Una cosa que el Señor aborrece es el que siembra discordia entre hermanos. Les recordó apropiadamente. Pablo recordó a las dos mujeres que las dos estaban en el Señor. La expresión en el Señor o su equivalente era de uso favorito para el apóstol. Evodia y Síntique habían sido bautizados en Cristo. Al estar en Cristo Jesús, eran hijos de Dios. Al estar en Cristo, tenían toda bendición espiritual. Al estar en Cristo, estaban rodeados del amor de Dios. En relación con el presente estudio, lo más importante es que al estar en Cristo, ellos eran un cuerpo, por lo tanto, habían de ser una en Cristo Jesús. El estar en Cristo les daba puntos de confluencia en los cuales podían coincidir, a ponerse ellas, por así decirlo, al pie de la cruz, con la mirada puesta en el rostro de aquel que murió por ellas. Debían tomarse de las manos para alabar al Señor, en lugar de verse con animosidad entre ellas. Proporcionó ayuda competente. Los cristianos deben tratar de superar las diferencias por sí solos, pero a veces necesitan ayuda para resolver conflictos. Aparentemente, Pablo creyó que este último era el caso de Evodia y Síntique. No trató de resolver los problemas de ellas desde Roma. En lugar de ello, pidió a un amigo de confianza que estaba en Filipos que trabajara con ellas. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. La palabra que se traduce por compañero del griego susge antepone a sugos, que significa yugo. La preposición sun, con, significa uno que está enyugado con. También se traduce por socio,
camarado o vocábulos parecidos. Mucho tiempo el papel se han desperdiciado conjecturando sobre quién fue este compañero de yugo. Algunos incluso han combinado sun y sugos para formar un nombre propio, sin sigos. Se ha insinuado que Pablo estaba usando el juego de palabras como hizo en su carta a Filemón. Esto haría que Pablo dijera, en efecto, sin siglos, haz honor a tu nombre. No obstante, este nombre no aparece en texto alguno de la literatura antigua. Suponer que Pablo no mencionó por nombre a este amigo puede parecer un poco extraño, pero esta no sería la única vez que Pablo no dio el nombre de individuos clave. Alec Motyer hizo esta interesante insinuación. Al verdadero compañero de yugo se le deja en el anonimato para que nosotros pongamos allí nuestros nombres, para recalcar que hemos de estar siempre alerta para detectar y en lugar sanar el cáncer de la falta de unidad en la comunidad de la iglesia. No sabemos quién era este hombre, pero no hay duda que tenía experiencia en tales asuntos. Ahora, Pablo contaba en él para que hiciera realidad la armonía en esta situación. Pocas tareas son más difíciles, pocos son más importantes. En conclusión, son muchas verdades vitales las que se han enseñado en este estudio. Espero que recuerde por lo menos estos cuatro. El Señor desea que los suyos vivan juntos en armonía. Lamentablemente, por estar la iglesia compuesta de gente, inevitablemente se suscitarán desacuerdos. En una tira cómica de Snoopy, un personaje joven llamado Lino dijo, amo la humanidad. Es a la gente a la que no soporto. En la iglesia, algunos adaptarían lo interior para decir, amo a la hermandad, es a los hermanos a los que no soporto. A veces incluso los cristianos buenos no se llevan bien como deberían. Cuando se suscitan discordias, hay una manera acertada y una manera equivocada de manejar el asunto. El amor, la paciencia y el desprendimiento deben imperar en todo lo que decimos y hacemos. Los problemas entre los miembros de la iglesia deben preocupar a todos los demás miembros de esa congregación. Debemos esforzarnos por ser pacificadores. Ok, Luis, es tiempo para preguntas y conversación, discusión. Adelante, hermano. Buenas tardes. ¿A quién tenemos por ella? Rolando. ¿A quién tenemos, Rocky? Hermano. Por aquí Rolando y el equipo World to See. Ay, ay, ay. Perfecto, hermano. Mira, vamos con la primera pregunta para ti. ¿Qué tú entiendes por estar firme? ¿Qué entiendes por estar firme en el Señor? ¿Y cómo aplicamos esto en nuestra vida? Una versión corta. A ver, estar firme es en el Señor. Para mí, para mí estar firme en el Señor es permanecer en el camino. Yo creo que si estamos firmes en el Señor, cualquier conflicto que llegue a nuestra vida no nos puede desviar desde la meta que nos hemos trazado, porque el estar firme nos hace permanecer en Él. Y cualquier conflicto que pudiera aparecer en nuestra vida, ya sea entre hermanos, ya sea en el matrimonio, ya sea entre ministros, tenemos que, como siervo, como sierva, tenemos que permanecer en el Señor.
Creo que de esa manera mostraremos estar realmente firmes. Es mi criterio. Amén. Mira, hermano, yo tuve una experiencia muy fuerte una vez cuando Bill Sampson, uno de los ancianos en Chattanooga, en Tennessee, Chattanooga, él me dijo, había un problema grande a nivel nacional y él me decía, Luis, es mejor estar en paz que tener la razón. Y yo creo que San Pablo aquí nos dice exactamente lo mismo. Recuerda quién eres, punto. Recuerda a quién perteneces, punto. Bueno, vamos para la segunda. ¿A quién tienes ahí, Rolando? ¿A quién tiene? Aquí está Disney Hoover. Bueno, ponme a Disney primero. Ponme a Disney. Hermano, cuando Pablo exhorta a Evodia y a Sintic a tener un mismo sentir en el Señor, fíjate bien, les ruego que tengan un mismo sentir en el Señor. ¿Qué tú piensas que es más importante para la unidad de los hermanos en la iglesia? Bien, Dios lo bendiga. Este es un ejemplo bien que tienen ellos, que ellos eran colaboradores de Pablo y fueron capaces de soportar pruebas difíciles hasta inclusive a punto de morir si era posible por la obra. Pero ellos ponían los ojos en Jesús, porque la promesa de Jesús permanecen para siempre y hay que soportar la prueba que venga a nuestra vida, sirviéndole al Señor en una misma mente y un mismo parecer, siempre llevando la doctrina, que es lo que nosotros como columna y baluarte de la verdad debemos llevar adelante y guiar a la persona que viene de nosotros. Mira, hermano, te voy a decir algo. Cuando hablamos de doctrina, la doctrina, es bueno que tengamos en cuenta que por tener diferentes doctrinas hay tantas iglesias en el mundo. Pero Pablo viene y le dice, en ese entonces no había esa barbaridad de creyentes tan importantes que yo pienso esto y yo pienso aquello. Pablo busca a dos mujeres y les dice, tienen que sentir lo mismo en el Señor. Lo más importante, estar en el Señor es lo más importante. Entonces, a mí no me importa, hermano, no es importante cómo usted o yo luzcamos, no es importante cómo usted o yo hagamos o digamos. Lo importante, hermano, es que estemos convencidos y seguros de que usted y yo estamos en el Señor, de que usted y yo somos miembros de la iglesia del Señor. Ahora, vamos, ponme a Rubén. Aquí está. Ahí vamos. Venga, Rubén, Pablo le pide a otros que ayuden a estas mujeres. ¿Cómo tú crees que podamos hacer hoy en la iglesia cuando dos hermanos tienen conflictos? Bueno, pues nosotros lo que podemos hacer cuando dos hermanos tienen conflictos, nosotros, dice la palabra de Dios, que somos una familia. Y como familia, al fin que son, si hay conflicto entre la familia, debemos de tratar de que esos hermanos que tienen conflicto se sienten a conversar para arreglar el problema de una manera espiritual, porque eso es lo que nos manda el Señor, que tratemos los asuntos de una manera espiritual. No podemos hacerlo como lo hacen las personas del mundo, que resuelven los conflictos a su manera. Nosotros tenemos que resolver los conflictos y tratar de hacerlo lo más pronto posible, porque dice el Señor, no deje un conflicto para mañana, porque el mañana, dice, no deje que el sol se ponga sobre nuestro enojo, según dice Efesios 4:26. Entonces tenemos que tratar de resolver los conflictos en el mejor posible. Mira, hermano, por eso es tan importante que en la iglesia tengamos personas de carácter y conocimiento para que apoyen a otros cuando salga un problema al momento. A veces nosotros no nos damos cuenta y pequeñas levaduras echan a perder toda la masa. Por eso es importante que estemos, cuando la iglesia está organizada como debe estar, entonces, cuando tenemos un cuerpo de ancianos
que están velando por el rebaño del Señor. Cuando tenemos un cuerpo de diáconos trabajando para el Señor, hermano, es muy difícil que surja un problema. Y si surge, al momento se resuelve. Ahora, ¿quién me queda ahí? Dionisio, ¿dónde vaya Salvador? No, Alfred, aquí tenemos a Salvador, Marquellazo. ¡Vamos! Mira, Pablo, hermano, Pablo describe a sus colaboradores como aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué tú piensas de esa frase? Bueno, hermano mío, yo pienso que esa frase, muchas cosas. Por ejemplo, estar en el libro de la vida es estar seguro de un comienzo de que damos el paso a Dios. Estar en el libro de la vida no es más con dos pueblos en la mano al lado y estar firme hasta el final, hermano mío. Estar en el libro de la vida es ser ejemplo a todas las personas, dando paz y orden a todos los hermanos, guiando por el buen camino. Morir nosotros mismos para vivir a nosotros mismos para animar a otros. Morir cada día, hermano. Mira, hermano, eso se llama estar convencidos de quiénes somos y en quién hemos creído. Ahí yo les voy a decir una pequeña frase. Yo estaba en Oklahoma y había un señor que escribe y escribe mucho. Entonces, él tiene un libro que se llama Historia de la Iglesia de Cristo en Cuba. Y yo vi aquel libro y realmente me causó indignación. ¿Cómo es posible que una persona con el rango de anciano, con el conocimiento de máster en educación bíblica, venga a decirme, y entonces cuando fulano pasó por tal lugar y vio, certificó la iglesia y entonces era iglesia de Cristo? Yo dije, venga acá, compadre. Entonces, toda la persona que se desveló, los primeros evangelistas que fueron allí, que vivieron allí, que pasaron 1000 necesidades para abrir la iglesia, esa gente no cuenta. O cuenta nada más la gente que tú quieres que cuente. Compadre, usted es un mentiroso. Ese hombre no me miró más la cara. Es un defecto mío. Es un defecto mío. Pero es triste. Es triste cuando uno no está seguro de en quién ha creído. Y eso es lo que tenemos que estar convencidos nosotros. Nosotros somos cristianos porque hemos creído en el Señor Jesús. El otro. Vamos, hermano. ¡Ay, Dionisio! Dionisio, no tenemos la misma hoy. ¿Qué pasó, hermano? No tenemos la misma. Para allá vamos. Miren, cuando hay problemas de desacuerdos en la iglesia, ¿cómo podemos acercarnos a arreglar esos desacuerdos manteniendo el amor y la unidad entre los hermanos? ¿Cómo acercarnos? Bueno, hermano, primeramente yo considero que debemos de tener un equipo dentro de la iglesia capaz de resolver todas estas situaciones. Un equipo que sea o que haya tenido una madurez, un crecimiento espiritual, una formación básica dentro de la iglesia. Un equipo capaz de saber escuchar y saber hablar. Todos no sabemos escuchar ni saber hablar. Es necesario aprender a escuchar a ambas partes, o a personas que, los hermanos que están involucrados en el conflicto. Esto nos va a ayudar, pero sobre todas las cosas, ser sincero y saber hablar conforme a la palabra de Dios, no conforme a la razón y los pensamientos de los hombres. Esto nos va a ayudar y vamos a tener grandes éxitos dentro de la iglesia. Vamos a demostrar además sabiduría conforme a la palabra de Dios. Nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a formarnos. Y a ver una buena nueva, tener buen testimonio. Esto cuenta también dentro de la iglesia. Tener un buen testimonio
dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también. Para lograr armonía, nos va a ayudar a tener éxito y vamos a recibir bendiciones de parte de Dios. No solamente nosotros, sino todas las personas que nos rodean. Es mi opinión. Gracias, hermano, por escucharme. Mira, hermano, déjame decirte esto. Cuando Rocky nos está conferenciando, él dice que cuando él y su hermano tenían un conflicto, ¿quién tenía la solución? La madre. La madre sacaba la chancleta y ¿qué pasaba? Todo el mundo en el piso. Entonces empezaban uno a acusarse al otro. El hermano, no fue él. El otro, no fue él, dice la madre. A mí no me importa quién haya sido. Ustedes son dos hermanos. Punto. Y si siguen en lo mismo, aquí está la solución, la chancleta. Nosotros tenemos que recordarle primero que somos una familia. Segundo, que estamos en el mismo cuerpo y que tanta importancia tiene la mano como el ojo, como el oído. Entonces, si estamos en el mismo cuerpo, no podemos estar en desacuerdo porque es un cáncer. Si hay dos miembros de un cuerpo que piensan diferente, es un cáncer que entra en el cuerpo y el cáncer no puede entrar al cuerpo de Jesús. Entonces, lo primero es recordarle, ustedes dos son miembros del mismo cuerpo. Ahora, lo que ustedes piensen es indiferente. Las diferencias de ustedes son indiferentes. Sí, Rocky, adelante. Yo quiero decirte la verdad. Adelante. Mi hermano menor era un chiquito ratón. Él va allí y pégame. Por supuesto, yo voy a pegar. Cuando yo choco él, mamá, Rocky, pégame. Y then ya viene mamá. Pero 2 o 3 veces mamá entendió, ok, so ella, como tú dices, con la chancla, los dos, pau, necesita 2 para pelear. Ok. Así mismo es, hermano. Entonces, nosotros tenemos que estar convencidos. ¿De qué? Convencidos que somos miembros del mismo cuerpo y que tenemos que tener una misma línea. No importa si los ojos verdes ven las películas en colores y los ojos negros en blanco y negro. Eso no es importante. Lo importante es el convencimiento de quiénes somos cada uno de nosotros. Y lo otro, separados no somos nada. Ustedes cogen ustedes que son guajiros todos, cuando ven el horno lleno de carbón, ¿cómo apagan el carbón? No lo soplan, no le echan agua, simplemente lo separan. Y si nosotros nos separamos nada más, nos apagamos. Entonces, el fuego de nosotros está no en quién soy yo, sino en quién es Jesús, en quién he creído. Y eso es importante, hermano. ¿Saben ustedes por qué? Porque Pablo tenía una adicción especial por la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos era la que le llenaba la pancita a Pablo. Para que tengan idea, era la que lo vestía y lo calzaba. Entonces, era muy importante para Pablo, pero aún así, la carta más linda de amor que usted puede ver, escrita no solamente en la Biblia, sino en toda la literatura universal, es el libro de los Filipenses. Y yo me la he leído no sé cuántas veces y la vuelvo a leer y la encuentro. Y siempre le encuentro algo. Porque es importante, hermano, que yo no puedo enfocarme en mí o en lo que yo pienso. Tengo que enfocarme en mí y en usted, en quiénes somos y a dónde vamos. Y no podemos una bota ir a la izquierda y la otra bota ir a la derecha. Los dos tenemos que marchar juntos a los pies de Jesús. ¿Cómo está, hermano? El médico. ¿Todo bien? Todo bien. Hermano, voy para ti. ¿Cómo debe impactarnos la frase estar en el libro de la vida? ¿Cómo debe impactarnos? Ajá. Que tu nombre está escrito en el libro de la vida.
Eso es lo fundamental de toda la carrera. Es la meta, es la meta. Esa es la meta, llegar ahí y estar nuestro nombre escrito en el libro de la vida, porque sería el cumplimiento de la promesa hecha por nuestro Señor. Sería nuestra alma que va a descansar, o sea, que va a ir al descanso eterno. No vamos al camino de la perdición, no vamos al infierno. Estar en el libro de la vida es estar escrito el nombre en el libro de la vida es lo fundamental, a mi entender, de todo cristiano. Hermano, mira, tienes razón. Es simplemente que nosotros, nuestra preocupación es que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Muchas veces, cada vez que usted ve a las personas con las que yo hablo, me dicen, ay, pero no me han puesto todavía en el libro de miembros. ¿Y para qué tú quieres estar en el libro de los miembros? No es importante en qué libro te ponen, es importante en qué libro tú te pones. En el libro de la vida, cuando tú sabes en quién tú has creído, cuando tú sabes para quién tú estás viviendo, esa es la realidad más importante que tenemos. Entonces, hermano, hasta aquí hemos terminado. Rocky, este hermano es el médico. Se facilita cuando allá se facilita, cuando allá se facilita, a mi nombre yo pedí responderé. Mira, Rolando, ¿sabes cómo se dice en inglés? When the roll is cut up yonder. Cuando el rollo se llame para arriba, en inglés, es cuando el rollo se vaya para arriba. When the roll is cut up yonder. When the roll is cut up yonder. When the roll is cut up yonder. Es cuando el rollo venga y se vaya para arriba. Es la seguridad. Mira qué bueno que ustedes lo cantaron, porque me vino a la mente y es la preocupación de nosotros. Mi nombre está en el libro de la vida. Hermano Rocky. ¿Sí? Ya, ¿qué hacemos? You done? Yeah. Ok. ¿Alguien puede hacer una oración? Rolando. Rolando. Vamos a orar, venga. Oremos, Ajá, hermano. Vamos a orar. Amado Padre, damos gracias, oh Dios, por este hermoso tiempo que hemos compartido juntos en armonía. Gracias por esta hermosa carta que nuestro hermano Rocky nos ha desmenuzado capítulo por capítulo hasta llegar a este nuevo capítulo 4, donde hemos aprendido, mi Dios, de realmente cómo resolver los conflictos entre hermanos. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas, nos dices en tu palabra, a que como familia debemos amarnos primeramente y reconocer que los conflictos no es para distanciarnos, no es para separarnos, es para crecer. Los conflictos es para que maduremos y lleguemos a ser mejores hijos tuyos, mi Dios. Como bien explicaba el hermano Rocky, nuestro Padre, y dice la palabra, nos castigamos como yo les parecía, por amor, para que cambiáramos la actitud, pero tú los haces, mi Dios, para lo que es mejor, para lo más provechoso. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso. Sé con todos nosotros, permite a nuestro Padre ir a nuestra casa con esta enseñanza grabada y que preparemos para que tengamos la oportunidad de ayudar a hermanos que están en conflicto, lo hagamos de manera correcta, de manera que mediemos entre ellos buscando la unidad y el amor entre todos. Ahora, mi Dios, permítenos pasar una noche reparadora, una noche tranquila y que mañana amanezcamos con nuevas fuerzas como las águilas, de manera que podamos continuar gozando en tu presencia y esperando, mi Dios, el día en que podamos decir a nuestro nombre, heme aquí, Señor. Sé con el hermano Luis y con el hermano Rocky. Permítele, Padre, que podamos encontrarnos pronto y que continuemos, mi Dios, con estas clases maravillosas que ellos nos dan, en la cual aprendemos mucho. Sé con todos los hermanos que están conectados en diferentes provincias, en diferentes municipios y país, y bendícenos a todos con tu bendición. Gracias, Padre, por tu presencia y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.